revisemos Nehemías 10. Vamos a caminar rápidamente por la lectura. Esperaría que hoy ya hubieras venido con esta lectura hecha. Y si no lo hiciste, puedes tomar tiempo durante estos días. Y con esto en mente veamos Nehemías 10, donde vamos a considerar lo vital. Cuando se refiere a algo vital, significa que sin ello es imposible vivir. No es alternativo, es vital. Consideremos lo vital que es convivir con Dios para conocerlo, y en razón de eso, únicamente usando lo que Jesús hizo por mí, tendremos la solvencia para poder vivir y vivir bien. Esto es lo que estaremos analizando en estos 3 puntos que vamos a revisar de este capítulo 10, que tienen que ver con el ejercicio del pueblo. El pueblo que después de entender la palabra de Dios, se arrepiente y se compromete con Dios. Vamos a analizar también al pueblo, a este pueblo que ahora, una vez entendiendo y comprometiéndose, firma un pacto y define qué es lo que va a cumplir. Y vamos a ver qué ocurre con eso. Pero principalmente vamos a ver lo que Dios hizo, lo que Dios ya hizo. Y yendo ahí al texto ya bíblico, ya estoy en Nehemías 10, te voy a pedir que sigas con tu vista la lectura, algunas las haré, otras haré indicaciones solamente, pero quiero iniciar del versículo último del capítulo 9, donde dice así: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y los sacerdotes. Inicia el capítulo 10 así. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador. Y posteriormente viene una lista que termina diciendo el versículo 8, que esos eran los sacerdotes, esa lista que tú ves ahí. El versículo 9 inicia diciendo, y los levitas son, y viene otra lista. Léela por favor. Es una lista larga. Después el versículo 14 habla de los jefes del pueblo, los líderes del pueblo. Y viene otra lista larga. Y quiero detenerme en el versículo 28. Quiero que con detalle tú veas lo otro en casa. Pero quiero ahora que pensemos en el versículo 28 que dice así: y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras, y aquí hay un punto valioso, se han apartado para aceptar la ley de Dios. También sus mujeres y sus hijas y todos los que tienen, dice ahí, entendimiento y conocimiento. Se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Dios, y sus ordenanzas y sus estatutos. Pararé ahí para comentar que un pacto es un acuerdo, tratado, convenio solemne entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir obligaciones y derechos específicos, claros. En este momento que está el pueblo, las palabras conocimiento y entendimiento toman suma importancia para hacer el pacto. Tenemos que recordar que este entendimiento viene después de haber leído la palabra. Y esto es algo que se vio en el capítulo anterior, Nehemías 8, donde el énfasis estuvo en el hecho de que el pueblo tomó la iniciativa de buscar la palabra de Dios para entenderla. La buscó para entenderla y esto ocurrió. Y además tenemos que irnos un poquito más atrás para recordar que esto es un asunto providencial de Dios cuando a Esdras lo mandó el rey del imperio persa
a enseñar la ley. El rey persa mandó a Esdras enseñar la ley y esto lo vimos en el capítulo 7. Adicionalmente aquí se ve un ejercicio muy fluido y muy objetivo del trabajo de los levitas y de los sacerdotes, que tuvo que ver también con el trabajo que fue a hacer Esdras cuando lo mandó el rey persa. Y esto lo podrá recordar en Esdras capítulo 9. Bien, aquí el pueblo con conocimiento y entendimiento firma. Quiero comentar al respecto. Firmar un pacto significa establecer un acuerdo formal, serio y vinculante entre las partes. Implica un alto nivel de confianza y compromiso. Bien, el arrepentimiento a que el pueblo fue llevado tuvo como consecuencia o como acción ir a firmar un pacto. Ese arrepentimiento que vimos la semana pasada los llevó a tomar una acción que es hacer un pacto. Confesar y abandonar el pecado es el fruto de la santidad de Dios revelada y aplicada a cada persona. El efecto de caminar con Dios va a tener en tu vida, te va a llevar a tomar acciones concretas. Ahora es significativo entender que esa iniciativa fue llevada y originada por el pueblo. No fue alguien más que los llevó a hacer eso. El pueblo lo hizo. Eso hasta aquí lo hemos visto con lo que hemos estado analizando. Vamos ahora a ver el siguiente punto de análisis del pueblo que tiene que ver con que el pueblo hace un pacto. En el versículo 28 del capítulo 10 es bien notable que el pueblo acepta la ley de Dios. Dios no puede obligar a nadie a hacer nada. El pueblo acepta la ley de Dios. Y bastante interesante que también en el versículo 29 dice, el compromiso del pueblo fue andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, de guardar y cumplir todos los mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Y a continuación, la lectura va a seguir con esto. El pueblo define qué va a cumplir. Y no escribe otra cosa más que lo que ya estaba dicho. Sin embargo, hace esta definición de alcance. El mismo pueblo. Yo pueblo me comprometo a hacer esto. Algo que ya estaba dicho. Ellos van y lo escriben otra vez. Vamos a seguir leyendo. Estoy en el versículo 30. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos hijas para nuestros hijos. Mucho que decir ahí, se ha dicho mucho de esto, se vio en Esdras, el tema de los matrimonios mixtos, y lo puedes referir en Deuteronomio 7, 1 al 14. Sigue diciendo el versículo 31 que en cuanto a los pueblos de la tierra que traían mercancía o cualquier otro grano para vender en el día de reposo, se comprometen a guardar el día de reposo. Puedes ver esto referido en Éxodo 2:10. Dice, renunciaremos a las cosechas del séptimo año. Esta ordenanza la puedes encontrar en Levítico 25, que habla del año del reposo de la tierra y el año del jubileo. Sigue el 32 diciendo, además nos imponemos obligaciones de contribuir, y vienen algunas que están refiriendo ahí hasta el versículo 33, y todas ellas las puedes encontrar en Éxodo 30, y entre otras tienen que ver con las ofrendas, el dinero de rescate, el tema del incienso. Seguiré en el versículo 34. Asimismo echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Voy a continuar en el 35. Además, nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los frutos de todo árbol de la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y sigue hablando de las ofrendas. Esto se detalla en Números 18,
y en Deuteronomio 26. El tema de las primicias, el tema de los diezmos, el tema del sostenimiento a los sacerdotes y a los levitas y además la responsabilidad del levita también de diezmar. Todo eso que está escrito en el Pentateuco, todo eso que le quedó a este pueblo, hoy día lo están repasando y están diciendo ellos, nos comprometemos a nosotros cumplir esto. Y dice el 39, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Ahí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios, y lo están planteando como un punto, un identificador donde ellos podrán ver que están cumpliendo. El pueblo leyó, entendió, aceptó y se compromete a esto que refiere la palabra de Dios, que en pocas palabras pudiéramos sintetizar que el pueblo termina reconociendo que necesita a Dios dirigiendo su familia, dirigiendo su trabajo, sus finanzas, para como consecuencia y resultado de esto puedan adorar a Dios plenamente. Todo esto que ellos están diciendo, ocurre esto, va a aplicar y va a suceder esto, es algo que estaba escrito desde mucho tiempo atrás. Y particularmente en un periodo de 120 años se les ha venido recordando. Después del primer retorno pasaron 80 años para el segundo. Después del segundo retorno pasaron otros 10. Y en este momento de la historia, en el tercer retorno, en el versículo 10, donde estamos con Nehemías, todo parece indicar que el pueblo se acostumbró a recordar la palabra, a ver obrar a Dios poderosamente en su territorio, pero además a olvidarse de todo eso. Ahora firman un pacto, pero ¿qué les hacía pensar que lo lograrían? Esto es, ¿qué les hacía pensar a ellos que iban a cumplir lo que ellos mismos estaban declarando? ¿Qué les hacía pensar que ahora sí iban a cumplir su promesa? Si no te quedaste a gusto y te fuiste a leer lo que resta de Nehemías, vas a encontrar que fallaron. A bien poquito tiempo, fallaron. La nación perdió su relación con Dios por falta del conocimiento. En este momento histérico en el que estamos estudiando, el conocimiento de Dios era inseparable de la ley que les fue dada. Y al respecto, también conocían la palabra que estaba escrita en Oseas, donde declara que el pueblo se iba a perder por falta de conocimiento. Esto que estamos viendo ahorita tiene que ver con una acción que hace el pueblo en hacer un pacto. Y pues fallaron. Y fallaron por varias cosas, entre otras por el desconocimiento. Y aquí es donde viene el tercer punto, donde vamos a ver a Dios actuando. Y a Dios estableciendo un pacto que había sido establecido, un pacto eficaz, que es sostenible solamente por la gracia de Dios. Y es vital conocer que Dios estableció un pacto donde el compromiso fue de Él con el pueblo. Si bien un pacto se celebra entre al menos dos personajes, es vital recordar que ese compromiso fue de Dios con la humanidad, donde el que tenía ejercicio y el que decidió llevar ese pacto fue Él. En ningún momento había una intervención humana en ese pacto. No se trata de lo que nadie pueda o quiera hacer, es solo por el pacto de Dios para su creación, en que fue cumplido en su totalidad, posteriormente con el sacrificio de Jesús. Y esta es una historia que viene desde el Génesis. Dice ahí el Génesis que cuando el hombre cae, pondrá enemistad entre él y la mujer,
y entre su simiente y la simiente del enemigo. Dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios hizo un pacto de restauración de su pueblo. Me voy a adelantar. Dios hizo un pacto de restauración con el pueblo de Dios, que ahora nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios. Él hizo un pacto. Dios dijo esto a Abraham: yo estableceré mi pacto contigo. Mi pacto es contigo. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Es un compromiso que Dios está haciendo. Y puedes irte ahí a la historia y ver cómo Dios se manifiesta cruzando esa ofrenda que puso Abraham, manifestada en una antorcha y comprometiéndose a que lo haría. Esto lo sabía el pueblo de ese entonces. Lo olvidó. Esto tú lo sabes hoy. Y hoy además sabes que el cumplimiento del pacto fue por medio de Jesús. Eso también lo sabes hoy. Cuando Jesús muere en la cruz y está terminando su existencia, dijo: fue consumado. Y esto lo puedes referir en Marcos 15 y en Juan 19. Y esto es para identificar el pacto de Dios cumplido en nosotros. Y solamente referiré también que en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice así: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por posesión de Dios. Está hablando de ti y está hablando de mí. Ese pacto cumplido hoy día, si eres un hijo de Dios, te impactó, te alcanzó. Y es solamente porque Dios decidió hacerlo. Pudiéramos dar mucha síntesis de lo que acabo de decir, pero quisiera definirlo de esta forma. Solo el conocimiento completo y correcto, de la palabra de Dios nos llevará a conocerlo. ¿A quién? A Dios. Y en consecuencia convivir con Dios. Y así no fallar, no fracasar, no quedar hundido. El medio para no fracasar es algo que nosotros hoy día sí tenemos, a diferencia de ese pueblo que vivió hace un tiempo atrás. Solo por la fe en la justicia que tenemos por el sacrificio de Jesús al morir en la cruz por los pecadores. Ese es el medio. Por esta justificación que Jesús hizo posible, recibimos inmerecidamente el regalo de la salvación. No se trata de lo que yo pueda hacer. Es algo que solamente fue dado inmerecidamente. Esto es, solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Solo Jesús pudo lograr algo que en ese momento histórico al cual estamos leyendo, Nehemías solo pudo escribir. Ese pueblo solamente lo pudo escribir, no tenía capacidad para cumplir. Esto fue cumplido todo en su totalidad por Jesús. Solo la gracia de Dios aplicada a través de Jesús puede sostener un compromiso de este nivel, este compromiso. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Claramente, yo y tú no podemos hacer nada. Y trayendo ya este presente, tu presente, el mío, en comparativa a lo que ocurrió en esta historia de Nehemías 10, quisiera que consideraras que en la vida cotidiana nos puede envolver en un modo de vida bastante campechano, bastante cómodo, lejos de Dios, y podemos pensar que lo conocemos. Lo voy a repetir. La vida, el modo de vida nos puede envolver
y llevarnos a un modo de vida cómodo, lejos de Dios, pensando que lo conocemos. Ese pueblo pensaba que conocía a Dios. No te equivoques pensando que puedes con tu propio esfuerzo dirigir tu vida, tu rumbo. La frustración llegará pronto al ver que por más esfuerzo que hagas, no lo conseguirás. Y aquí pon enfrente de ti la situación complicada, el conflicto en el que estés viviendo, y llámale como quieras. Se han dado muchos ejemplos durante estas semanas. Ponle el tuyo de a de veras. No puedes con él. Se leyó en Eclesiastés, que es algo que también conocí ese pueblo, esa definición de que cuando haces un voto a Dios no tardes en cumplirlo. Y quiero decirlo, dicho sea de paso, tú no puedes hacer nada para Dios, pero tampoco llegues a un compromiso con una persona y no cumplas. Eres un hijo de Dios, no puedes dar ese mal testimonio. No puedes dar mal testimonio porque ¿a quién estás presentando? Si eres un embajador en nombre de Cristo. Usa lo que Jesús ya te dio. Si realmente tú lo aceptaste como Salvador, si estás contado entre los que somos llamados hijos de Dios, acepta y usa lo que Él ya te dio. Considera con sinceridad si puedes decir que eres un seguidor de Él. Y se va a presentar ahí en pantalla un pequeño test, que no espero que lo resuelvas ahorita o que lo respondas ahorita en voz alta. Sí, respóndetelo tú. Hoy día pudieras dar evidencia que eres un seguidor de Jesús. ¿Puedes decir que conoces la palabra de Dios? ¿Que la lees, la entiendes y la aplicas en tu día a día? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir que confías en el Dios Todopoderoso, en el Dios, en la soberanía de Dios, en lo que estás viviendo, en el conflicto que tienes día a día, sin poner márgenes? Es decir, sin decir que es un problema, un conflicto laboral, eclesiástico, de trabajo, de casa, el que sea. Dios no tiene márgenes, Dios dirige tu vida completa. ¿Puedes decir hoy que confías en el amor de Dios como un padre? ¿Conoces a Dios como un papá que te ama? Y haz un punto y aparte del referente humano que tengas. Tú puedes decir que conoces a Dios como tu Padre y sientes su amor. Tú puedes decir que confías que Él cumple ese pacto contigo. Ese pacto de acercarte con Él, de ser llamado un hijo de Dios. Para los que piensan que no me sé otro, sí me sé más, pero voy a repetir otra vez Juan 14:21. La evidencia es clara. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, lo dijo Jesús. Y pudiera más hablar de ello, pero ahí me quedo. Estamos hablando de tú dónde estás parado en el conflicto. Estamos hablando si tú conoces la fuente y la estás aplicando. Hermano, no te pierdas, no te olvides, no agarres monte, no dependas de ti mismo. No dependas de ninguna otra persona, de ningún escritor y ningún líder eclesiástico. Tienes que depender de Dios mismo. Tienes que conocer su palabra y usar lo que Dios te ha dado. Puede haber herramientas usadas por Dios, escritores, líderes, etcétera, pero no puedes depender de ellos. Tu solvencia, tu suficiencia está en lo que Él ya hizo por ti. Úsalo. Si hay alguna persona que es nueva y que quizás sea la primera vez que está escuchando esto, la única manera de poder acercarnos a Dios es por el sacrificio de Jesús. ¿Y para qué quisieras acercarte a Dios? Dios es el Creador y con Él tienes la promesa de tener
plenitud de vida aquí en la tierra, de estar cerca de tu Creador y sentirte realmente con una razón de existir en esta tierra. Si no lo has hecho si no te había tocado tener esta confrontación, quiero decirte que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, lo dice en Romano, y estamos destituidos del reino de Dios. Pero Jesús dejó la definición de que Él es el camino. Y también hay confirmaciones por parte del apóstol Pedro que solamente en Jesús tenemos palabras de vida eterna. Si hay alguien nuevo aquí y hoy día estás escuchando esto y tú quisieras aceptar a Jesús como tu Salvador, quisiera que levantaras tu mano y lo dijeras, porque sería muy bueno que hoy compartieras de lo que a continuación viene, que es celebrar la Cena del Señor. Si hay alguien nuevo y quiere hacerlo, me gustaría identificar si esto ocurre. Miren, esta suficiencia de el acercamiento a Dios, que tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, se nos dejó la instrucción de que cuando celebramos la comunión, la Cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección. Y hoy la vamos a celebrar, porque estamos celebrando el hecho de que somos llamados hijos de Dios, porque eso ocurrió. Y lo refiero solamente porque si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, si tomas el pan y el juguito que te vamos a dar, no pasa nada, ahí no hay nada. El asunto consiste en lo que tú estás manifestando al celebrar este acto. Y lo hacemos las veces que nosotros deseamos celebrando lo que Dios nos dio, el cumplimiento de Dios para nosotros. Y quisiera que te pusieras en pie y antes de que te den los elementos, si vas a tomar la cena del Señor, te pido que te pongas en pie. Y antes de que pasen y te den los elementos, quisiera que consideraras esto. Son dos cosas. Y presta atención, por favor, porque te voy a pedir que ores por ellas antes de que te den los elementos. La salvación no depende de ti, pero vale la pena que antes de proceder con la cena, consideres con sinceridad si das evidencia del aprecio que tienes por el sacrificio de Jesús en la muerte por ti. Si actúas como un seguidor de Él o solamente vas por la vida caminando, transitando, respirando, y no hay una evidencia de que Dios está en ti. Considéralo. Y es necesario que consideremos esto porque el pueblo leyó, entendió, aceptó y no había manera de que se quedara parado. Cada vez que ocurría esto, el pueblo reaccionaba. Y en la historia de esos 120 años lo hemos visto una y otra vez. Si tú estás leyendo, entendiendo y aceptando, no te puedes quedar igual. No hay manera de que la evidencia de tus hechos no muestren que tú eres un hijo de Dios. No hay forma. Y dentro de esta evidencia es importante que tomes y compartas este evento de la comunión en los términos que lo define la palabra de Dios. Participa de esta celebración dignamente. Y cuando entendimos esto y que estudiamos ampliamente el tema de la cena, entendimos que celebrarla dignamente tiene que ver con una convivencia, una manifestación de amor con tu congregación. Considera los dos puntos a los que te voy a pedir que reflexiones, que ores. Tú, en otros momentos he pedido que alguien ore por ti. Hoy quiero que tú ores, intercedas por ti, preguntándote, ¿amas a tu iglesia? ¿Manifiestas el amor de Dios a tus 360 grados en el ejercicio en el que tienes en tu vida diaria?
ora por ti de a de veras, con sinceridad a lo que te estoy llevando.